¿Qué tal? Buenas tardes, Rodrigo. Mitad de primavera, aunque no lo parezca, Eso todo es. hay que decirlo. Es una pena que este sol no nos esté dando treguas. Bueno, ya nos la dará, ya nos la dará. Ya vendrá, ya Poco a verán poco. tiempos mejores. Además, hay en zonas de Castilla y León donde ha nevado, por ejemplo, en Ávila. En fin, bueno, En toda la comunidad, poquito a poco, llega la primavera. diferentes, bueno, estados de paisaje y de todo. ¿Por qué? Porque la primavera no afecta igual a las diferentes provincias de la comunidad. Y a nosotros no nos afecta nada, Rodrigo. A mí Aquí, sí, a mí sí. Bueno, un poquito. A mí me afecta mucho, además hoy vamos a hablar de ello. ¿Tienes más sueño? De las alergias. Ah, más alergia. Bueno, pues también es verdad que vamos a tratar este tema. Pero a nosotros en A Vivir Bien, como todos los días, no nos afecta porque vamos a seguir dando consejos e informándoles de todo lo que sucede en nuestra comunidad, siempre de manera saludable. Siempre, por supuesto, hoy hablaremos de geriatría, hablaremos de alergias, hablaremos de muchas cosas, pero como siempre esperamos sus consultas en directo a través de nuestro número de teléfono 983 40 93 98. Muy Apúntenlo fácil. porque les servirá de mucho. Claro, pueden llamar y consultar con los expertos, incluso darnos su opinión, y si no, también nos pueden enviar un correo a la dirección del programa, que es la siguiente, avivirbien@rtvcyl.es. Muy fácil todo para que ustedes lleven una vida saludable con nosotros. Y por si alguien no lo sabe, para aprovechar este correo electrónico al máximo, ayer tuvimos una llamada que nos pidieron que repitiéramos qué es lo que hay que hacer para ese concurso del cambio virtual. Es decir, ustedes nos mandan @rtvcyl.es y nosotros se lo trasladamos a Paco Chus y Ángela Navarro, y después se hará un sorteo entre todas esos correos electrónicos y se procederá al cambio. Eso es. Virtual que pudimos ver el pasado Cambio miércoles. virtual, y luego cada uno elegirá si quiere o no hacerlo en la realidad, si se atreven o no se atreven. Eso ya lo dejamos a su elección. Nosotros vamos a empezar ya. Exacto. Y para eso estamos aquí en directo y tenemos numerosos temas. Lo vemos en el sumario. Miércoles 23 de marzo les damos la bienvenida y les invitamos a compartir todo lo que tenemos preparado. Rosa López Monjil sigue cuidando de nuestros mayores. Hoy nos acercará a la realidad de la demencia o el Alzheimer, sus causas y sobre todo su tratamiento, tanto para los pacientes como para las familias de los afectados. Llega la primavera y con ella las alergias. Son muchos los que empiezan a sufrir las consecuencias del polen y otros agentes alérgenos. Alfonso Matía nos explica cómo aplacar los efectos de esta indeseable cita anual. Pero la primavera trae otras consecuencias. La sangre altera y también el afán por cuidarnos físicamente. David Alonso nos explicará en qué se basa el aumento de la cirugía de pecho. Comprobaremos una semana más cómo no hay límites para las personas con discapacidad. Conoceremos a Feliciano, un escultor de Palencia con discapacidad física que no le impide desarrollar su creatividad. El diario de una embarazada nos cuela en una clase de preparación al parto. Las clases de siempre han dado paso a nuevos métodos de preparación. Hoy verán cuáles. Un programa completo y cargado de contenidos que comienza ya. Pues eso es, cargado de contenidos y además de alimentos muy, muy buenos, y que yo creo que todos los días lo tenemos presente en las mesas de la cocina o de casa, del salón, a la hora de la comida o de la cena. Yo creo que sí. Vamos a ver, Reyes, dónde se encuentra. Que nos cuente, ¿qué vas a hacer, pan, Reyes? como vemos, vas ¿no? a comerte Porque el eso es pan. Reyes. Pues sí, esto es una pequeña porción de pan que se puede incluir perfectamente en la dieta diaria y en la alimentación de cada día. Y es que para todos los escépticos que tienen miedo y son temerosos del pan porque dicen que engorda, hoy vamos a demostrarles que no es así y vamos a explicarles por qué siempre hay que poner un poquito de pan cada día. Bueno, pues nada, qué bien. Claro que no engorda. Sí, hay que poner pan. No Claro engorda. que no engorda. No engorda Todo hay que nada, tomarlo nada. con moderación. Eso ya os lo vamos diciendo también. Pero si usted come una porción de pan diario, luego que no va a No engordar. pasa absolutamente nada. Y la barriga que tenía Reyes, que ya no está... No es de comer pan. No es de comer pan, ¿eh? No, ya saben ustedes que desde que Reyes supo que ya quería estar embarazada, hemos seguido todo ese proceso, todos esos meses de gestación, ya sean a través de médicos, a través de actividades, y hay muchísimas actividades
que son súper curiosas, Rodrigo, que pueden hacer y deben hacer las embarazadas para esa preparación para el parto. Eso es, una de ellas, bueno, pues es lo que nos enseña muchas veces Shakira, ¿no? Eso es. Ese movimiento de cadera que después puede ser tan beneficioso a la hora del parto, así que... Vamos a bailar un poquito. Para el parto, Lo vemos. vamos a bailar. Mother Care, madres como tú, les ofrece Diario de una embarazada. A estas alturas de calendario estamos a solo 4 semanas del gran día. Hemos dispuesto de todo para la pequeña, pero también ha llegado el turno de entrenar el cuerpo y la mente de la madre con el fin de afrontar el parto con la mayor serenidad y mejor forma física. Acudimos a unas clases de preparación maternal, una formación mucho más global e integral que las clásicas clases de preparación al parto. El concepto de educación maternal ahora es mucho más amplio. Preparamos desde el comienzo del embarazo y desde antes del embarazo. Es además un poco conocerte a ti misma, cómo es tu cuerpo, cómo es tu respiración. Trabajamos mucho el trabajo corporal, trabajamos mucho movimientos de la pelvis, que reconozcan su pelvis. Trabajamos el periné, que sepan direccionar un poco al bebé por el canal del parto, que sepan por dónde van a hacer el bebé. Y luego respiraciones que a veces nos piden el cuerpo. Una que enseñamos es la abdominal, que todas la conocemos, pero en el momento del parto, de la contracción nos puede calmar el dolor, porque al vaciar el abdomen de aire disminuimos las presiones y vamos al disminuir la presión dentro del útero a veces disminuye el dolor. También aprendemos posturas para el parto, posturas que podemos emplear en casa y en el hospital. Yo preparo sobre todo para casa, para que la mujer, los pródromos del parto, que es el primer periodo del parto, el más largo, sepa qué hacer. Pues que se puede dar un baño, qué movimientos debe hacer. Dicho y hecho, comenzamos la clase en la que no faltará de nada para conseguir la puesta a punto de las futuras mamás. ¿Preparada? Sí. Bien, vamos a empezar hoy la clase tomando conciencia un poco de nuestro cuerpo, como todos los días, identificando nuestra pelvis y trabajando la respiración. La que vamos a utilizar para el parto es la abdominal, en la contracción para evitar la presión. Tocamos las clavículas. Vale, vas a hacer una respiración muy superficial que se mueva esta zona. Tocamos aquí ahora a nivel del pecho, pectorales. Vamos a notar cómo suben y bajan con la respiración. Vamos a recordar las partes de la pelvis, porque es por donde va a pasar nuestro bebé. Esto tiene movilidad, se mueve en el parto para ampliar los diámetros para que el bebé pueda encajarse, ¿vale? Dentro de lo que este es el canal del parto, por donde va a nacer nuestro bebé. Ahora ya nos vamos a sentar y vamos a empezar a movilizar la pelvis. Ahora aquí lo que vas a hacer es mover, hacer circulitos, a que no te caes. Te vas a tocar aquí, ¿vale? En la cadera, vas a ver cómo se mueve toda la cadera. Ahí, ¿notas? No solo se mueve esto, ¿vale? La sínfisis del pubis. También se mueve aquí en la unión con el sacro, también se mueven, ¿vale? La rabadilla se desplaza hacia atrás, o sea, todo esto... La pelvis tiene muchísima movilidad. Ahora vamos a hacer la serie de movimientos que debéis hacer cada día cuando volvéis del trabajo. Ahí, ¿qué tal? ¿Notas algo? Ahí, cojo aire y al echar el aire hundo la zona lumbar atrás. Aparte de los métodos tradicionales de ponerse en forma y de prepararse para el parto, hoy vamos a conocer otras innovaciones dentro del mundo de la preparación. Llegan desde muy lejos y, como ven, van a ponernos a punto para ese día tan especial. Vamos, Concha, venga. Pelvis hacia adelante y vamos a caminar rectas. Y nos podemos estirar, que es muy importante estirarnos. Arriba, arriba, venga, de puntillas. Y ahora vamos a mover la cadera. Entonces, con el talón vamos a mover la cadera. Ahí. Vale, la cadera es fácil moverla, ¿que sí? Marca más, pa, ahí, es como dar un golpe. Vale, y ahora bajo, y voy a continuar con otro movimiento, ¿vale? Y así ya ves un poco cuáles son todos. Que sería, relajo un poco la espalda, tal, tal.
sería con la pelvis delante, atrás, pero sin sacar el culo. Delante, 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 delante. Ahí, vale. Hago círculos con esta cadera. 1, 2, 3. Manos no las tengáis pegadas. 4. El culo para adelante, ahí, muy bien. Hay una sonrisa, si no, no te van a salir los movimientos. Nos relajamos un poquito. Saco cadera, bajo, saco, bajo. Una sonrisa ahí. Saco, bajo, saco, bajo, saco, marco cadera. Vamos a mover ahora los brazos, mirad, la mano va a ir como mirando hacia adentro, ¿vale? Llego a la altura del codo, la levanto, ¿vale? Y como si pintara una pared, un cuadro. Pero aquí hace como ondas, ¿veis? No va tiesa. Y ahora a un lado el cuello y a otro. Marcar cadera, ¿vale? Ahí, ahí. Ahí, muy bien, fenomenal, ahí, eso es. Ahí, bajar un poco más, ahí. Reyes, las manos, ahí, haciendo como ondas. Ahí, cojo aire, ya le echaré el aire, estiro bien un brazo. Cojo aire. ¿Qué tal lo he hecho? ¿Bien? Lo has hecho muy bien. Que ha sido la primera vez. Sí, no, sí que lo recomiendo. Recomiendo, hay diferentes técnicas y todo se basa un poco en el movimiento. Y ya la verdad que la mayoría lo trabajamos de diferentes maneras, o bien con ejercicios más pasivos, o con pilates, o yoga. Hay muchas técnicas que se pueden utilizar siempre con, bueno, yo creo que profesionales, ¿no? Que te vayan dirigiendo un poco. Bueno, y nos quedamos con las moneditas. Sí, nos quedamos con ellas. Hay que mover la pelvis con la pelvis, si no, no es lo mismo. Mother Care, madres como tú, les ha ofrecido Diario de una embarazada. Bueno, no se le da nada mal a Reyes bailar, ¿eh? Nada mal. Yo creo que Ahí Sarita está. estaba ahí abajo, tan a gustito. Y sí que es verdad que cada vez, pues bueno, las mujeres embarazadas tienen más opciones de cuidarse por dentro, de cuidar al bebé, practicando, bueno, la danza del vientre, como bien hemos visto en el Bueno, reportaje. danza del vientre, y hemos visto Muy poco queda para que llegue Sara. muchas historias relacionadas también con esa preparación para el parto, también muy útiles para todas aquellas mujeres que estén embarazadas o que estén deseando tener un hijo. Hoy es día 23, 23 le de queda marzo. mucho menos de un mes a Reyes para que Sara se presente en este mundo, así que bueno, pues nos queda un reportaje Sí, el para último. emitir. Le deseamos muchísima suerte a Reyes. Seguro que la va a tener, claro. Y ¿Con lo bien que la vamos, cuidamos? sí, claro que sí. Y vamos a seguir, nos vamos hablar hasta de otras Soria, cosas. por ejemplo. Sí, vamos hasta Soria porque allí se ha presentado un libro muy interesante sí. que habla de quizá esta enfermedad, una de las enfermedades más desconocidas de nuestra época. El cáncer, ya lo saben, que además en A Vivir Bien lo hemos tratado de diferente manera y esto es lo que nos ofrece este reportaje de nuestros compañeros sorianos. Este libro recoge más de 27.000 datos que responden a 110 años de historia epidemiológica de Soria. Una publicación del doctor y director de la Fundación Científica de Caja Rural de Soria, Juan Manuel Ruiz Liso. 570 páginas que relatan cuáles eran las principales causas de mortalidad perinatal o por enfermedades infecciosas. De tal forma que vemos una Soria en la que la mortalidad perinatal y las infecciones se llevan al 50% de la población. Una Soria en la que la tuberculosis, por ejemplo, condiciona más de 200 muertes al año. Las estadísticas obtenidas también hablan de datos positivos en cuanto a supervivencia en los casos de cáncer. Soria precisamente registra una de las menores tasas de mortalidad en estos tumores que tienen relación directa con el medio ambiente. Soria, como veréis en los mapas que van en las últimas páginas del libro, somos de las áreas geográficas españolas con menor mortalidad por tumores de mama, por tumores de próstata, por tumores de vejiga urinaria y por tumores de pulmón. Es decir, que en este momento en Soria podemos decir que los tumores ligados al medio ambiente, a la alimentación, tienen en Soria la menor mortalidad de todos los registros españoles. En otro de los casos, como es el cáncer de estómago, Soria también ha conseguido reducir su tasa de mortalidad y situarse como la provincia de la región con más esperanza de vida en este caso concreto. Soria ha pasado de ser un farol rojo en la epidemiología nacional e internacional a
decir algo tan bonito y tan, yo creo que tan interesante como que Soria es en este momento de Castilla y León la provincia con menor mortalidad por cáncer de estómago. Soria, además, según este estudio, es la provincia donde se puede presumir de la estructura de vida saludable, ligada al medio ambiente y sobre todo a la dieta mediterránea, que se ha conseguido inculcar también en las generaciones futuras. Para que todos estos datos sirvan de referencia, el doctor Luis Liso pondrá esta labor de investigación a disposición de todo el mundo a partir del 1 de abril en la web de la Fundación Científica de Caja Rural de Soria y se podrá descargar gratuitamente. Muy buena opción, eso es, descargas. Muy bien, muy bien. Nos vamos a ir a publicidad, Rodrigo, pero no se muevan porque hoy es miércoles y saben que casi todos los miércoles, por no decir todos, tratamos el tema que más nos interesa también, aparte de los niños, nuestros mayores. Y estará con nosotros Rosa López Monge. Queremos llegar a la mejor etapa de nuestras vidas de la mejor forma posible. Y Rosa nos va a dar algunas claves. Vamos a tratar el Alzheimer en tan solo unos minutos, una campaña interesante. Y además hoy presenta sus libros, así que bueno, pues vamos a ver qué nos cuenta Rosa López Monge en tan solo unos minutos. Volvemos enseguida, hasta ahora. Apnea es la rotura del sueño, de la pacificación del sueño durante unos minutos. Es la falta de eso, que no te deja respirar, la falta de respiración. Una enfermedad venérea. Pues gente que duerme mal. Una disfunción de las... A ver si me sé expresar, porque claro, como tengo la cámara delante me he puesto nerviosa. Sí, de lo que es el proceso del sueño. Que no duermes bien, te entra sueño, esas cosas, sí. Es una falta de, diríamos, de respiración, de falta de aire. Bueno, sobre todo se produce en el sueño. No he estudiado yo para eso. Pérdida de la cabeza, creo, un poco. La apnea del sueño es un trastorno común que puede llegar a ser grave. En la apnea del sueño la respiración se detiene o se hace muy superficial. Por lo general, las pausas en la respiración duran entre 10 y 20 segundos o más. Estas pausas pueden ocurrir 20 y 30 veces o más por hora. El tipo más común es la apnea obstructiva del sueño. Esto significa que usted no puede respirar suficiente aire por la boca y la nariz hacia los pulmones. Cuando eso ocurre, la cantidad de oxígeno de la sangre puede decaer. Las respiraciones normales se reinician con un resoplido o un jadeo. Las personas con apnea del sueño suelen roncar fuertemente. Sin embargo, no todas las personas que roncan tienen apnea del sueño. Cuando el sueño se interrumpe durante la noche, puede estar somnoliento durante el día. Las personas con apnea del sueño tienen mayor riesgo de sufrir accidentes de circulación, de trabajo y otros problemas médicos. Si usted sospecha o sabe que tiene apnea del sueño, es muy importante recibir tratamiento médico. Hablando sobre este tema la semana pasada con uno de los expertos, un médico del Hospital de Ortega de la ciudad de Valladolid, y sí que es verdad que cada vez son más jóvenes, ¿no?, los que pueden sufrir este tipo de trastorno del sueño. Efectivamente, bueno, hoy vamos a hablarles, teníamos prevista nuestra sección de SOS, pero le hemos dado la vuelta y queremos hoy mostrarnos nuestra sección de discapacidad. Mañana lo haremos con SOS y vamos a conocer a un personaje impresionante. Alguien que además tiene, bueno, unas capacidades increíbles para dibujar, para pintar, y vamos a presentarse. Y la escultura. La escultura a Feliciano, y lo van a ver enseguida. Hace 15 años que la vida de Feliciano Álvarez dio un giro. Un accidente de tren le dejó sin pierna, sin pie y sin brazo, pero eso no le impidió seguir viviendo y seguir con su verdadera pasión, la escultura, una afición que empezó de niño, a sus 14 años de edad. Estamos hablando de los años 60, 61, y fue cuando me empecé a trabajar con mi padre en el taller de remolques, y allí pues fue donde empecé porque yo en hacer remolques pues a mí no me estimulaba, porque eso lo aprendes en un día y punto. Pero la escultura no, la escultura es muy variada, porque cada una tiene un diseño, cada una tiene unas formas, y es lo que se trata de cambiar y de hacer. El método mío es digamos, yo diseño la obra, voy tomando apuntes y tal. Yo dibujar no la dibujo porque dibujo muy mal,
y menos ahora con la mano izquierda, porque antes cuando tenía la derecha todavía. Pero yo la tengo en la mente y cuando se me ocurre, pues yo me meto aquí a las 10 de la noche y me estoy hasta las 5 o las 6 de la mañana. Y ya cuando tienes una colección buena, pues ya dices, bueno, pues a presentar. Ahora estaba exponiendo en Pedraja de San Esteban, estuve en diciembre en Palencia Capital también, y ahora tengo pendiente para hacer una escultura en Arévalo y otra en Pedrajas para el Ayuntamiento. Y es que después del accidente no ha dejado de trabajar. La obra de Feliciano Álvarez está presente en ciudades como Burgos o Palencia, pero también fuera de la comunidad, en Coruña, Sevilla o Barcelona. Y por supuesto, en su ciudad, en Valladolid, Universo Perdido en Zaratán o El Reencuentro en esta céntrica plaza de la capital vallisoletana son algunas de sus obras. Obras que creó después del accidente, porque los métodos cambiaron, pero no su forma de concebir el arte. Y bueno, y no he tenido problemas, la verdad se ha dicho que en el hospital ya mandé 20 cartas con la mano izquierda y yo jamás había escrito con la izquierda, pero es todo lo que trabaja en la cabeza y tienes que decir, bueno, pues hay que apañarse y es lo que hay, o sea que no hay más. Por mucho que pidas a dioses y divinidades que te pongan un brazo, lo único que te le pones es la ortopedia y el brazo no vale para nada, ahí le tengo yo. Yo cuando entro aquí, tiro del brazo, le dejo encima de la mesa y me cojo el coche y digo, me cago, que se me olvida el brazo. O sea, fíjate tú la necesidad que tener yo del brazo. Lo que pasa es que le llevas porque tienes que estar equilibrado y tienes que ponértelo y tal y punto, pero nada más. Y no me costó mucho, la verdad no, porque si me hubiera costado no me hubiera dedicado a ello. Si yo esto no lo hago para vivir, porque la escultura nunca me ha dado para vivir. Y como podéis ver, yo con el muñón casi sumo otra mano. Me adapto bastante bien. Hombre, hay cosas que precisas de las dos manos. ¿Y por qué no voy a decir de que la echo de menos? Pues claro que la echo de menos, igual que la pierna. Pero tengo utensilios como este, por ejemplo, que yo le pongo, cojo la pinza esta y si unas piezas pequeñas que la tengo que aproximar a un sitio, pues digamos si es como la mini primer, el tercer brazo. Tú la acoplas, ¿no? Coges la pieza con él y ya tienes un soporte para puntear. Y te vas valiendo de artimañas, que es lo que te he dicho antes, que es lo que trabaja en la cabeza. Y es el ingenio de que dices, oye, pues mira, esto lo puedo hacer así, o tal, o con el muñón pongo de cualquier... Hay veces que me empiezo a retorcer y veces que me pongo la cabeza hacia el lado y digo, jolín, que me voy a hacer un nudo, te vas apañando con estas historias, porque llegas, ¿ves? Esto lo prendes en cualquier lado, y esto te sujeta en una chapa o con otra. Tardas un poco más, pero a mí como nadie me pide tiempo, yo ni tengo horario ni fecha en el calendario. Cuando termino la escultura digo, pues vale, vamos a presentarla. Y seguirá presentando obras porque este taller nunca bajó la persiana y de momento no tiene previsto hacerlo. Bueno, ya lo han visto, que esculturas más bonitas y más curiosas, y ahora sí llega el momento de poder disfrutar. Qué maravillosos trabajos. Sí, la verdad que sí, ¿eh? A ver si nos regala uno, Feliciano, para ponerlo por aquí si nos está viendo. Estaríamos encantados. A vivir bien, claro. Encantadísimos, que tenemos una estantería llena de cosas. Pero más regalos. Más regalos, hombre, tenemos bombones hoy, mira. bombones. A engordar un poquito. Nos lo han traído. Bueno, bombones. siempre es todo en su justa medida. Bombones, es el cumpleaños, señoras y señores, de Rosa López Monjil. Felicidades. Felicidades, muchísimas Rosa. gracias. Bienvenida. Hoy es un día especial para ti, ¿eh? Ay, sí, hoy es de los días de decir mejor imposible, así que doy muchísimas gracias a Dios por poder estar aquí, compartir parte de mi día de cumpleaños con vosotros, con mis compañeros, con la familia. Estoy feliz, de verdad. Ya te veo. Además, a tu hija por aquí también, o sea sí, que todo completo. Me siento muy bien. Muchísimas gracias. Pero es que hoy, además de celebrar tu cumpleaños, como decías, hoy se presenta... se presenta en el Colegio Oficial de Médicos, tu libro, ese libro tan esperado que nosotros ya hemos podido ojear y que nos has venido a presentar aquí, pero que a partir de hoy ya lo podrán... Bueno, a partir de hoy no lo sé. Del jueves próximo ya es definitivo. El jueves próximo se presenta en el Corte Inglés, que todas las personas que nos estén escuchando y quieran, pues van a tener la ocasión de asistir a la presentación en el Corte Inglés
es a las 8 de la tarde el día 31. En Valladolid. En el de Paseo Zorrilla, exactamente, en el de Valladolid. Y allí pues se presenta y ya se puede comprar, ya por vez definitiva se puede adquirir en el Corte Inglés. Habíamos adelantado aquí en A Vivir Bien que podrían ya hacer uso de esos libros, pero no, todavía no. El jueves que viene ya se ponen a la venta libros completos para todas esas personas que empiezan a padecer Alzheimer o demencia, ¿no? Para que ejerciten la mente y todas las habilidades que van perdiendo poco a poco. Exactamente. La Fundación Lex Nova, en su página web o a través de un teléfono, también ya está vendiendo los libros y además en un día, solicitándolo por teléfono, lo tienen en su casa. Y yo creo, estoy muy ilusionada. Si hubiera hecho sola la obra, pues a lo mejor también, pero el compartirlo con gente importante. Y luego, es curioso, pero a medida que hemos visto la obra, empiezas a ver como posibilidades de beneficio para las personas que lo utilicen. Y yo de verdad me siento súper contenta con esta posibilidad de poder ayudar a prevenir una enfermedad. Y os cuento que el fin de semana pasado estuve en un congreso muy bueno en Pamplona y estuvieron neurólogos de altísimo valor mundial. Vinieron de Inglaterra, vino el doctor Barry Reisberg de Nueva York, y vinieron de Madrid, gente muy importante, neurólogos, conocedores de terapias no farmacológicas, y estuvieron ahondando en la importancia de estos tipos de métodos para prevenir y para colaborar con el tratamiento farmacológico. Así que eso pues hace indudablemente que uno se sienta muy bien. Nuestra más sincera enhorabuena por estos libros, pero hoy vamos a hablar de otro tema, porque hace unos años Rosa ideó una campaña, ¿verdad?, que tiene mucho que ver con el Alzheimer. Eso es. Eso es. Pues yo estaba colaborando con estudiantes de medicina a nivel internacional que se preocupaban por distintas patologías, y una de las patologías era la enfermedad de Alzheimer. Entonces, asistiendo a una galería de arte, distintos pintores muy famosos me prestaron la imagen de sus obras para poder decorar la campaña. Y pues tuvimos la suerte de poder dar a conocer algunos aspectos de la enfermedad, y hemos hecho pues una serie de preguntas, y los estudiantes iban en todas las ciudades de España con motivo del Día Mundial de la Salud, fueron haciendo esta campaña y enseñando a la población aspectos acerca de la enfermedad de Alzheimer y de las demencias en general. Bueno, muy completo, ¿no? Que puedan colaborar artistas, también personas importantes, ¿no? Que conciencien y todos se unan para que entre todos podamos seguir con nuestros mayores aprendiendo, enseñándoles y sobre todo estar siempre a su lado, ¿no? Que es muy importante a todos los niveles. Muy bien, sí, yo creo que el sensibilizarse desde la carrera de medicina, porque un poco la carrera está abocada hacia la terapéutica. O sea, nosotros pensamos que el nihilismo, que es la palabra que utilizamos, el nihilismo terapéutico es pensar que no hay nada que hacer, y eso hay que desterrarlo. O sea, que exista una enfermedad y que se diga ahí no se puede hacer nada, eso no existe. Siempre hay algo para hacer, siempre. Lo que pasa es que tenemos que investigar para encontrarlo, si es que todavía no se ha hallado. Y con esta enfermedad hay muchas posibilidades, así que pues me hizo mucha ilusión poder colaborar con estudiantes, enseñándoles lo poquito que yo pueda aportar, pero que es mucho estudio y mucho interés, y que esta enfermedad a mí me gusta. Me gusta porque nada. Podemos mejorar. De poquito nada, y bueno, lo estamos viendo en pantalla también, pero tengo en mis manos esa campaña y esas preguntas que se hacen, y la primera yo creo que es importante. Muy importante. Conoce qué es la demencia. Eso solo se responde con un sí o con un no, pero ¿qué es la demencia, Rosa? Claro, la demencia es una enfermedad del cerebro, y es curioso porque empieza en la corteza cerebral, como en la superficie, y va afectando a funciones como la memoria, la atención, el lenguaje, la capacidad de hacer gestos, la capacidad de reconocer, que todas estas funciones
funciones mentales tienen unos nombres que nosotros denominamos las apraxias, cuando es alteraciones del gesto, la incapacidad de, queriéndote vestir, a lo mejor no poder porque no puedes hacer esos movimientos, o la incapacidad de andar, que también se pierde con la enfermedad, y la capacidad de reconocer a personas, reconocer sonidos. Todo las agnosias pues son afectaciones de la propia enfermedad, y luego va pues destruyendo, desde afectando a la propia familia, porque afecta a la persona en otros órdenes, aparte de las funciones mentales superiores, va afectando pues otros aspectos, y va al final pues degenerando en un desaprendizaje, que es una palabra que me gusta decir a mí, porque los alumnos aprenden, y cuando empieza la demencia empieza el desaprendizaje, y empiezas a retornar a etapas cada vez más inferiores de tu edad, hasta llegar a ser un bebé, y por eso permanecen en la cama, porque no se sostienen de pie. O sea que es una evolución en 20 o 25 años tan negativa, que tendríamos que intentar poner los medios para que nunca llegara la enfermedad a avanzar tantísimo. Y esto supondría, en primer lugar, que las familias estarían mucho mejor, y en segundo lugar un ahorro importantísimo para los países y los gobiernos, y nos sentiríamos mucho mejor. Mucho mejor. Creo que ha dejado bastante claro cuál puede ser algunos de los síntomas, ¿no?, de la demencia y de la enfermedad de Alzheimer. Rosa, ¿cómo ha ido evolucionando esta enfermedad y qué objetivos se han ido cumpliendo? ¿Qué puedas decirnos, que hayas visto y que hayas vivido? Pues al principio, cuando yo empecé a ejercitar la medicina, no disponíamos de medicamentos específicos para la enfermedad, pero sí que había un acierto, porque ya utilizábamos con medicinas que venían bien a las arterias cerebrales, y eso era lo que podíamos hacer. Mandábamos recomendábamos la toma de medicación que es hipotensora, o sea que baja la tensión arterial. Y luego pues tuve la fortuna de empezar a conocer el primer medicamento, que fue la tacrina, y teníamos tanta esperanza con la tacrina, pero la tacrina produjo afectación hepática y se alteraban las enzimas hepáticas, y hubo que dejar de utilizarlo. Y luego, con la década del 2000, empezaron poquito a poco a aparecer, a descubrirse que había una falta de un neurotransmisor, de una sustancia como la gasolina, para que las neuronas se comuniquen, y eso fue motivo de que aparecieran fármacos. Ya disponemos de 3 fármacos diferentes, y luego se ha unido a posteriori otro por otro mecanismo de acción para ayudar. O sea que en este momento disponemos de 4 fármacos para tratar la enfermedad. Lo que sí que yo creo es que exclusivamente con fármacos no se mejora, y que es preciso hacer tratamiento no farmacológico, y ese fue el motivo de trabajar en Entrenando Día a Día. Después hablaremos de ese tratamiento no farmacológico y de esos entrenamientos. Después propondremos también algún que otro ejercicio, pero hay una consulta. Muy buenas tardes, ¿con quién hablamos? Hola, buenas tardes. Feli. Hola, Feli, cuéntanos. Dinos. Buenas tardes. Hola, Rosa. Hola. Yo quería preguntarte si lo que haces, lo haces, o lo que escribes lo haces porque lo has hecho en práctica o por lo que te cuentan. Pues... Las que cuentan las señoritas, las auxiliares del psiquiátrico o de Cardenal Marcelo o de otros. Sí, pues lo que hago fundamentalmente es por el contacto con las personas mayores. Me encanta estar con ellos y descubrir que cuando hablamos con las personas mayores vamos encontrando aspectos de la enfermedad que son como muchas veces desconocidos, que se abre la persona mayor y te cuenta. Rosa trabaja codo a codo con las personas mayores. Exactamente, pero me encanta trabajar codo a codo con las enfermeras. El apoyo de las enfermeras y de las auxiliares yo creo que es la clave. Los compañeros, yo tengo la suerte de tener unos compañeros médicos estupendos en Diputación, con los que compartimos también pues dudas del trabajo de cada día,
y la psicóloga, un pedagogo, Swan como animador. Yo he tenido la fortuna de tener un equipo tan extraordinario que he aprendido de los residentes, he aprendido de las familias y del equipo entero. El fisioterapeuta con el que colaboro ahora y los anteriores me enseñan mucho, o sea que yo creo que para saber de una enfermedad tan compleja como esta, pues sí que se requiere que cada uno aporte su grano de arena, y eso es fundamental, el que podamos intentar que la enfermedad se conozca más y que cada uno ponga de su parte lo que buenamente pueda, siempre con buena intención, que eso es importante para ser feliz, que es lo que pretendemos para ellos y para nosotros mismos. ¿Tiene usted, Feli, a su alrededor personas mayores? No lo haces desde el despacho, es porque practicas con las personas, o sea, estás con las personas. Eso es lo que tú dices. Exactamente. Ah, sí, sí, muy bien. ¿Tiene usted, Feli, le preguntaba personas mayores a su alrededor? Sí, gracias. No me ha escuchado, bueno, da igual. Muchas gracias. Gracias, Feli. Gracias. Bueno, yo me imagino que seguro que ella tendrá a alguien, ¿no?, alrededor, por eso realiza esta pregunta. Y sí que podemos decir a todo el mundo que Rosa Monjil y todos los colaboradores que están en este programa diariamente, tanto médicos como geriatras, como psicólogos, realizan, ¿no?, su profesión codo a codo con los pacientes. Es importantísimo porque además es que la parte diagnóstica de la enfermedad, la importante es que te cuenten qué les ha ocurrido, cómo empezó la enfermedad, qué ha pasado, porque es la única forma, y ver el devenir del tiempo para ir avanzando y saber que no todo son Alzheimer, que el Alzheimer es la demencia más frecuente, pero que hay otras demencias vasculares, los cuerpos de Lewy. Antes de llegar a mayores aparece en algunas personas demencias frontotemporales, y que lo que sí que es necesario es estudiar mucho, porque a lo mejor a lo largo de nuestro ejercicio profesional no tenemos la suerte, no es la suerte, no tenemos la posibilidad de encontrarnos todos los casos, pero cuanto más sepas de la enfermedad es más fácil que la reconozcas. Entonces es importantísimo dedicar horas de formación, de estudio, de compartir con expertos. Yo creo que eso es clave. Nos queda apenas un minuto, Rosa, y a mí sí me gustaría saber si sois optimistas con respecto al futuro del Alzheimer, porque se ha avanzado muchísimo en la investigación, pero yo creo que es una enfermedad todavía muy desconocida. Efectivamente, yo creo, Rodrigo, que has puesto el dedo en la llaga. El cerebro es un órgano, la enfermedad es una enfermedad del cerebro, y es un órgano extraordinariamente complejo. Y yo estoy muy optimista, o sea, yo creo que nosotros llegaremos a controlar la sintomatología de la enfermedad y, ¿por qué no podremos curarla? Yo creo que hay que ser optimistas y pensar que hay mucha gente que tiene la posibilidad y que nos encanta investigar, y ¿por qué no, uniendo esfuerzos y llevándonos bien, no vamos a poder controlarla? Claro que sí. Hay otra llamada, Rosa. Rapidísimamente, pedimos muchísima brevedad. Buenas tardes. Hola. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hola, Francesco. Sí, Francesco Greco, de Ávila, sí. Mire usted, yo quería hacer una pregunta. Rápido, por favor, que tenemos poquito tiempo. Sí, que nosotros tenemos un tío con demencia y no somos capaces de ayudarle porque no entendemos, no sabemos. Claro, yo lo que sí que creo es que para entender la enfermedad pues hace falta mucha formación. No es fácil, no es simple comprender todo lo que les está ocurriendo en el cerebro. Aparecen pues una sensación de que ellos no controlan su cuerpo, al final olvidan y tienen manifestaciones difíciles de comprender. Para eso se necesitan los fármacos. Eso es preciso porque el cerebro necesita acetilcolina, hay que evitar la entrada de calcio en las neuronas que la destruyen, y eso se consigue con otras medicaciones, eso todo lo sabemos. Pero luego hace falta
pues hacer lo que estábamos hablando, un programa o un método estructurado de distintas actividades que hagan que la persona se sienta bien. Y luego hay que aprender cómo estar con estas personas. Y yo iba a proponer esta semana pensar en necesidades desde las básicas a necesidades superiores que tienen las personas enfermas de esta enfermedad de la demencia o del Alzheimer, porque si sabemos las necesidades todos vamos a tratar mejor a la persona. Y el miércoles que viene, que sí que puedo estar con vosotros o con ustedes, podremos hablar un poquito acerca de las necesidades y cómo ayudar a tratarles. Francesco, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Buenas a usted, tardes. Un placer. gracias, buenas tardes. Rosa, como siempre, un placer. Nos vemos la semana que viene. Rosa, ha sido hoy un día completo, ¿eh? Muy bien. Lo seguirá siendo. Muy bien, muchísimas gracias. Que tengas suerte esta tarde, que la vas a tener. Y Eso que dentro de poquito podamos seguir disfrutando de esos libros. Muchas gracias. A ti, muchas gracias por estar con Hasta nosotros. entonces disfrutaremos de estos bombones. De estos bombones que nos ha regalado Muchísimas Rosa. gracias. Pero Rosa. antes de irnos a publicidad, la noticia curiosa del día. Mira, él va de azul, ¿no? Lo De están azul, viendo sí, ustedes, señora. que además está muy elegante hoy. ¿Te gusta el Muchas azul a gracias. ti? Me gusta, me ¿Te gusta el encanta, azul, que me lo has es mi dicho color antes? favorito, Bueno, sí. noticia curiosa que va sobre los colores. El 57% de los hombres elige el azul como su color favorito frente a un 35% de las mujeres que se decantan por la opción del rosa, lógicamente. También el color violeta, un 23% de las mujeres encuestadas en una encuesta le escogieron como color preferido. Algo curioso es que cuando llega cierta edad, las mujeres empiezan a tener así como que les gusta más el azul. Ah, sí. Fíjate. Mira, a mí Los me está colores... empezando a gustar más el rojo. A lo mejor Iba a decir, estoy creía que ibas a cambiando decir el igual. rosa. El marrón y el naranja como que no gusta mucho. ¿Qué te parece? Bueno, me parecen Es algo opciones curioso. correctas, Eso es. cualquiera. Cual sea el color, a nosotros nos gustan todos. Nos vamos a publicidad, volvemos enseguida, que vamos a pasar la consulta con el médico. No se lo pierdan. Hasta ahora. Bueno, después de hablar de nuestros mayores, la importancia que es poder estar con ellos codo a codo, luchar contra esa enfermedad que seguramente algún día tendrá cura, Alzheimer y como no, la demencia senil, vamos a seguir hablando de los beneficios del pan. Lo deseamos que así sea y efectivamente vamos a hablar de esos beneficios del pan porque no todo es como lo pintan, no engorda tanto, no engorda tanto. no Vamos a ver Reyes porque Nos lo va a le hemos contar visto antes enseguida. con un montadito y Qué rico hablábamos el bien pan, ¿verdad? acompañada. Además a estas horas. Muy buenas Rodrigo. tardes de nuevo. Muy buenas tardes de nuevo. Pues sí, efectivamente, hoy vamos a intentar desmontar un mito que corre por todas las bocas, por todas las cocinas y mesas de España. Estamos a punto, bueno, pues de comenzar a comer. Algunos ya lo han empezado, otros estarán poniendo la mesa. No va a faltar el agua, no va a faltar los platos, por supuesto, los cubiertos. Y no puede faltar el pan, porque nunca ha faltado el pan en las mesas españolas y mucho menos ahora. ¿Qué es eso de que el pan engorda? Hoy vamos a demostrarles que no. Y no solamente porque lo digamos, sino porque se ha estudiado y para ello contamos con buenos profesionales que se han encargado de ocupar su tiempo en precisamente demostrar esa teoría y desmontar ese mito. Carmen Gómez Candela, que se ha venido desde Madrid, es jefa de la unidad de nutrición del Hospital de la Paz. Muy buenas tardes y bienvenida a Valladolid. Buenas tardes. ¿El pan engorda o no engorda, Carmen? Cualquier alimento consumido por encima de lo que uno necesita puede engordar, pero no es la cuestión. La cuestión es si en una alimentación sana y normal el pan tiene que estar presente o no. Y el pan tiene que estar presente cada día. ¿Por qué es lo primero que se quitan en dietas de adelgazamiento? O la gente, ¿no? Cuando dice, me pongo a dieta, me quito el pan, ¿qué es lo primero que hacen sin consultarme? Pues porque es más fácil que educar y explicar lo que es una alimentación sana, se excluyen alimentos. Quite el pan, quite el azúcar, quite las legumbres y se quedan tan anchos. Por eso esta disminución tan importante del consumo de pan que hemos vivido en estos últimos años tiene mucho que ver con una mala información a la población. Y por eso estamos llevando a cabo esta campaña de pan cada día para explicar que no es así. Bueno, vosotros habéis llevado a cabo un estudio con un equipo bastante de profesionales nutridos. Los resultados están aquí en un libro como este. Bueno, contarles todo este libro ahora mismo sería un poco complicado. Pero este es realmente el trabajo que habéis realizado vosotros en La Paz. Habéis comparado dos dietas, en una se incluía pan, en otra no se incluía pan. ¿Qué conclusiones habéis sacado? Si las puedes resumir un poco.
Resumiendo, que una dieta hipocalórica para perder peso siempre es adecuada, con pan o sin pan. Pero si la dieta además tiene pan, genera más saciedad, es decir, más satisfacción para el que la consume, mejor adherencia al tratamiento, es decir, el que lleva una dieta con pan puede permanecer durante más tiempo haciéndola, lo cual es interesante. Y además las personas que llevaban la dieta, que al azar les tocó sin pan, se abandonaban antes el tratamiento. Por tanto, perder peso es fundamental que se bajen las calorías, por lo tanto, cualquier alimento tiene que estar presente en menor cantidad, como el pan, pero si la dieta tiene pan es más fácil de hacer. Este sería un poquito el resumen de nuestro estudio. La clave es la cantidad. ¿Cuál podría ser un poco la cantidad cebo, ¿no? Para decir, bueno, pues comemos pan, no nos vamos a pasar, nos vamos a saciar. ¿Cuál sería la cantidad? Pues en personas que no tengan exceso de peso y que hagan una actividad física muy moderada, que es lo que hace la mayoría, pues 200, 250 gramos. Y en las dietas de adelgazamiento, igual que bajamos otros alimentos, bajamos el pan a 100, 150 gramos al día. Esto es consumir una rebanada pequeña de pan en las comidas principales, no es tampoco más. Y luego, mucho cuidado también, porque claro, cuando hablamos del pan, muchas veces no es el pan lo que engorda. ¿Qué es lo que engorda, Carmen? Claro, el pan hay que acompañarle bien, efectivamente. Si nosotros el pan solo lo utilizamos para mojar salsas con mucha grasa, no es el problema el pan, es la salsa, ¿no? Entonces yo creo que el pan hay que acompañarlo bien y el pan se acompaña muy bien. En nuestro país tenemos bocadillos y formas de acompañar el pan excelentes. Aquí tenemos una buena muestra de ello. Fijaos, chicos, qué hambre, qué hambre que tenemos a estas horas. Esta puede ser, bueno, pues una de las muchas formas en que nosotros presentamos y acompañamos el pan, sobre todo en nuestra gastronomía, en nuestra cultura gastronómica. Aquí hay algunas que sí que pueden engordar. Oye, que están deliciosas, ¿eh? Bueno, es decir, en definitiva, por ejemplo, pues un bocadillito de atún con pimiento, o de queso, o de tortilla, que también hay, o de jamón serrano. Aquí quizá la única que sería excepcional sería consumir esto. Es uno que tiene fiambre. No es que no se pueda tomar, es que no será el bocadillo de cada día ni el recomendado, ¿eh? Piensa que una alimentación tiene que estar hecha de todo. Alimentos que se toman con más frecuencia y otros que se toman con menos frecuencia, pero la mayor parte de las opciones son adecuadas. Y el pan tiene que estar imbricado en una alimentación que sea sana a su vez, es decir, que tenga frutas, que tenga verduras, que tenga legumbres, todos esos ingredientes, ¿eh? Y sin abusar de la grasa, que es el principal problema que tenemos en este momento. Claro. De lo que muchas veces abusamos, claro. De lo que nos quejamos luego, que se pega aquí. Y además muchas personas que se quitan el pan pensando que están bajando las calorías, lo que suelen hacer es consumir más cantidad, generalmente del segundo plato, para sentirse llenos y saciados, con lo cual desequilibran más su alimentación. ¿Qué tipo de hidratos de carbono aportan el pan con respecto, por ejemplo, a otros alimentos como la patata o la pasta? Que son los que tradicionalmente nos ponen, ¿no? En el fondo son de un grupo semejante, porque son todos cereales. O sea, el pan no es más que la harina de trigo fermentada, ¿eh? Al ser un producto fermentado tiene algunas cualidades más positivas, pero en cualquier caso son carbohidratos, son almidones y son alimentos fundamentalmente energéticos. Pero todos los alimentos derivados de los cereales también tienen proteínas y por eso han sido tan importantes. Ahora el pan nos recuerda a tiempos pasados, ¿no? Incluso este pan negro del que se está hablando ahora, ¿no? Con la película, ¿no? Pero realmente el pan además tiene otros ingredientes como proteínas, vitaminas y minerales que adecuadamente combinados es un alimento de subsistencia, o sea que tiene mucho valor nutricional. Y te voy a preguntar por algo que está muy de moda desde hace muchos años y que se recomienda mucho, lo del pan integral, es que es mucho más recomendable, productos integrales. ¿Qué hay de cierto en eso? Sí. El pan, incluso el refinado, tiene también fibra. Lo que pasa es que el pan integral tiene completa la cascarilla de la semilla del trigo y entonces tiene más fibra. Es lo ideal consumir más fibra, ¿eh? Nosotros vivimos en unos tiempos que nuestro consumo de fibra casi siempre es escaso en todos. Si a uno le gusta el pan con fibra es mejor. ¿Qué diferencia tiene? Bueno, pues el efecto que tiene en el organismo para elevar la glucosa y demás es más lento, con lo cual el alimento se convierte en más saludable todavía si tiene más fibra. Así que se puede aconsejar. Y otra cosa muy importante que ha hecho el sector de la panadería en estos últimos años es bajar la cantidad de sal. El pan nos gusta salado, pero se puede consumir salado sin tanta sal y eso lo ha hecho el sector de la panadería espontáneamente. Sin que nos demos cuenta, se está bajando la cantidad de sal que el pan aporta y es otro fenómeno que puede ser saludable también. Con todos los beneficios. Es decir, que vamos a comprar el pan y tenemos multitud de posibilidades para comer sano y comer rico, por supuesto.
Pues sí, y además el pan tiene distintas opciones, es decir, por supuesto hay un pan tradicional que es excepcional, que no es el que consumimos todos los días, pero hay que cuidarlo, ¿no? Es nuestra cultura culinaria y aquí en Castilla y en Valladolid tenéis un pan estupendo, o sea que esa es una opción muy interesante. Y luego hay otros panes que son de uso excepcional, los panes de molde, los panes tostados, el pan de barra, el pan de todos los días es el que más cuenta, ¿no? Es el habitual. ¿Pero valen todos en un momento dado para incluir en la dieta? Bueno, el pan de molde es un pan diferente, es un pan que está emulsionado, tiene un poquito de grasa para emulsionarse, entonces el pan de molde no es el pan de todos los días, es el pan de días especiales, digamos. Bueno, pues yo creo que con esta explicación ha quedado claro, chicos. Yo creo que sí, ¿verdad? Muy claro. Clarísimo, bueno, pues, sin duda. ¿Ellos os parece cómo está, ¿no? Sí. Cómo está bueno, y como tenemos aquí alguno de otro bocatín también de los que no engordan, ¿qué te parece, Carmen, si nos quedamos aquí comiendo un bocatín? Perfecto. A vuestra salud, chicos. Venga. Ahora os llevamos alguno para allá, Vale, aquí los esperamos. Hasta ahora. Bueno, oye, que hay que comer y alimentarse bien, y el pan es muy importante. Siempre. Eso es, y al pan yo creo que prácticamente nadie lo tiene alergia. Alfonso Matías, muy buenas tardes. Buenas tardes, Alfonso, bienvenido. ¿Puede haber alergia al pan? Seguramente sí, ¿no? Bueno, el problema de alergia no, el problema es el tema del gluten, efectivamente, los celíacos. Pero no estornudas, ¿no? Con el pan. No, normalmente no estornudas. ¿Y por qué decimos esto? Porque ya saben que estamos ya en primavera, ha empezado hace 2 días, y empiezan las alergias también, ¿no? Rodrigo Garcinuño empezará dentro de poco. Yo dentro de poco voy a empezar ya, me tengo que acercar ya a la farmacia más cercana para empezar a coger las pastillas, porque cada año salen nuevas. Yo no sé si esto es normal o no es normal. Cada año los farmacéuticos me aconsejan unas diferentes, pero yo sigo con las mías de siempre, por si acaso. Mejor lo malo conocido. Me imagino que te refieres a los antihistamínicos, que sí que van, ahora ya estamos en la 4ª generación, o sea, van saliendo nuevos. Pero bueno, sí, sobre todo lo que se caracterizan es que tienen cada vez menos efectos secundarios, ¿no? Fundamentalmente. El sueño, sobre todo, ¿no? Me imagino sobre que el sueño, trastornos, las interacciones con otras cosas. ¿Alergias que pueden afectar en esta época a qué partes de nuestro cuerpo? ¿A los ojos? Pues generalmente lo más común son la rinitis, los ojos, las conjuntivitis, y a veces pues algún episodio de asma también. Asma bronquial, que también se puede dar en esta época del año, ¿no? Vamos, sí que me gustaría es comentar que en esta época del año, aparte de que empiezan los pólenes y es la época del año típica de estas alergias ambientales, también es una época en la que hay mucho cambio de temperatura. O sea, sí, es verdad. Por ejemplo, estos días tenemos sol al mediodía, hoy no precisamente, no es un día muy primaveral, hemos tenido unos días con mucho sol al mediodía, que te pones al sol y hace calor, a la sombra ya no hace tanto calor, por la mañana hace mucho frío, por la noche también, entonces son épocas donde hay mucho catarro también, mucho catarro común, que muchas veces se confunde mucho con la alergia. En cuanto hay mucosidad de nariz, rinorrea nasal, estornudos y a veces hay tos, pues la gente puedes decir, esto es una alergia, pero también puede ser un catarro, que tiene los mismos síntomas, ¿no? Hay alguna cosa que lo puede diferenciar, pero muchas veces lo primero que tenemos que hacer es diferenciar cuál de las dos es, ¿no? ¿Y es fácil diferenciar eso? ¿O tienes bueno, hombre, hay algún síntoma, pues claro, el catarro tiene algún síntoma más, pues puede haber dolor de garganta, faringitis, inflamación de la garganta, fiebre. La alergia no da fiebre, entonces cuando tú veas un cuadro de ese tipo con alfebrícula, décimas, algo de fiebre, hay que pensar más que es un cuadro catarral, no alérgico, ¿no? Las personas que sufren alergia todos los años por esta época, las que tienen alergia, no las que tienen catarro, se tienen que hacer unas pruebas alérgicas siempre. Claro, es que el tratamiento fundamental, luego lo veremos, el tratamiento fundamental de una alergia es evitar el alergeno. O sea, la alergia normalmente no se cura. El que es alérgico a un alergeno es el alérgico siempre. Entonces, el tratamiento realmente definitivo es evitar lo que le produce la alergia. Para lo cual, tienes que saber lo que es. Si no sabes lo que es imposible evitar una cosa que no sabes cuál es. Entonces, claro, hay que hacer pruebas alérgicas para saber exactamente a qué es. Habrá cosas, una vez que sepas a qué eres alérgico, que las puedas evitar. Por ejemplo, el pelo del perro y del gato. Si yo tengo en mi casa un perro y un gato, estoy todo el día estornudando, pues en el momento que sepa qué es eso, quito el perro de casa y entonces la alergia se me cura, ¿no? Pero hay cosas que no se pueden evitar. Entonces, para las cosas que no se pueden evitar, el tratamiento que muchas veces se emplea es el tratamiento desensibilizante, hiposensibilizante, a base de unas vacunas que se fabrican personalizadas para cada persona, con los alergenos que a ti concretamente, por eso hay que conocer cuáles son,
te dan alergia, se meten en una vacuna y se inyecta a dosis progresivas para que tu organismo vaya conociendo el alergeno, se vaya acostumbrando a él y cuando se ponga en contacto con él, pues no te desencadene la reacción alérgica, ¿no? Eso es el tratamiento que se emplea. Estas vacunas, pues yo recuerdo cuando era pequeño, estuve unos cuantos años poniéndome esta vacuna. ¿Cuántos años hay que ponérsela y cuántos después de espera hay que tener para volver a vacunarse? Pues es muy variable según el alergeno y muchas veces según el alergólogo también. Pero vamos, 3-4 años suele ser lo habitual. A partir de los 3-4 años sí se nota una mejoría clara, normalmente. ¿Y después hay que parar un tiempo? Normalmente después se deja. Y a lo mejor después de años te la tienes que volver a poner o te la tienes que volver a hacer. Pero durante unos años sí que la mejoría se suele notar bastante, ¿no? Puede haber o se pueden suceder otras alergias a lo largo de tu vida, ¿no? Que por ejemplo seas alérgico al polen o a las cacahuetes o algo así, a los frutos secos, pero además según vayas creciendo, según vayas evolucionando, siendo más mayor, puedan seguir apareciendo otras alergias a otros alimentos. Efectivamente, sí, o sea, no se nace uno alérgico, uno se hace alérgico. Se hace alérgico. Es más, para que tener alergia a cualquier cosa, antes te tienes que haber sensibilizado con esa cosa previamente. O sea, que es alérgico al medicamento, la primera que lo toma no le da una reacción alérgica. Primero se tiene que sensibilizar a él y después posteriormente es cuando se desarrolla la alergia y cuando le va a dar la reacción cuando lo vuelva a estar en contacto con ello, ¿no? Entonces no se nace alérgico, uno se va haciendo alérgico y van saliendo alergias nuevas. Eso es así. Por entrar en esos dos síntomas principales, porque sí que es verdad que muchas veces la alergia, no la primaveral, sino otro tipo de alergias, puede provocar reacciones en la piel, puede provocar el asma que nos contabas antes, pero la rinitis y la conjuntivitis, ¿cómo se manifiestan exactamente y cuáles son los diferentes grados que se pueden? Sí, lo más típico de la primavera pues es eso, son la rinitis y las conjuntivitis. La rinitis normalmente hay dos síntomas fundamentales. Bueno, la rinitis, para empezar hay que decir que hay dos tipos de rinitis. Una es la estacional, o sea, la que se da en una época del año concreta, porque tú eres alérgico a un polen concreto y en la época que está ese polen es cuando te da la rinitis. Y luego hay una rinitis que llamamos perenne, que es constante, es continua. Normalmente está producida por cosas que están todo el año, o sea, el polvo, los ácaros, ciertos alimentos, cosas que están durante todo el año, entonces eso producen rinitis que son constantes, perennes, la llamamos. Entonces el síntoma fundamental de la rinitis son dos, uno es el taponamiento nasal y otro es la rinorrea, o sea, el goteo de nariz. Esos son los dos síntomas fundamentales. ¿Van acompañados de fiebre? También. Dime. ¿Acompañados de fiebre o no? No, es lo que decíamos antes, la alergia en principio no tiene por qué dar fiebre. Cuando hay una rinitis y hay una conjuntivitis o hay una faringitis y hay fiebre, tenemos que pensar más en un cuadro catarral, o sea, infeccioso más que alérgico, ¿no? Y luego la conjuntivitis, pues los síntomas típicos de la conjuntivitis alérgica es una sensación bilateral, porque es una de las cosas que distingue un poquito las conjuntivitis alérgicas de las bacterianas o las víricas. Suele empezar en los dos ojos a la vez, mientras que las víricas y las bacterianas suelen empezar en uno y luego a veces se pasa al otro, pero suele empezar en uno. Sin embargo, las alérgicas es una sensación bilateral en los dos ojos a la vez, de picor y escozor, se acompaña porque se te pone roja la conjuntiva, quemosis, edema palpebral, fotofobia, o sea que te hace daño la luz, te molesta la luz, y suele haber una secreción mucosa y lo que llamamos una reacción papilar, cosa que en las conjuntivitis víricas suele ser una reacción folicular, es diferente desde el punto de vista macroscópico cuando lo miras, ¿no? Yo no sé qué se puede hacer con esta, por ejemplo, la conjuntivitis. Después entramos también en los diferentes sprays que se pueden utilizar para la rinitis, pero la conjuntivitis, ¿hay algo que pueda aliviarla? Porque ya digo de antemano que rascarse el ojo no. Y qué cuidados también debemos de tener, ¿no? Claro, bueno, pues hombre, efectivamente, tú ya lo has dicho muy bien, hay que procurar no manipularse mucho los ojos, porque al final la conjuntivitis alérgica la vas a convertir seguramente en una bacteriana o vírica, lo vas a infectar, entonces no se debe andar tocándose los ojos. Entonces lo que utilizamos habitualmente son los antihistamínicos tópicos en colirio, que los hay, la levocabastina, que es la que más se emplea habitualmente, va estupendamente. Y si no, pues también se pueden emplear corticoides tópicos, también en colirio, y a veces empleamos cicloplégicos y diclofenaco, algún antiinflamatorio. Pero lo que mejor va a ir es el antihistamínico tópico en colirio, eso es lo que mejor va.
¿Y los sprays nasales? Los sprays nasales, pues también, ahí se emplean varias cosas. Se emplea el cromoglicato disódico en tópicos, o sea, en spray nasal, o corticoides tópicos que también van en spray nasal, que también van estupendamente. Pues sí que es verdad que recomiendan no utilizar mucho esto, ¿no? Porque se seca mucho la nariz. No tiene tanto problema. Vamos a ver, el corticoide nasal, como todos los corticoides, aunque tiene una absorción parenteral pequeña y no tiene mucho efecto sistémico, no hay que abusar tampoco, evidentemente, pero no tiene tanto problema. Lo que tenemos más problema con ellos son los típicos sprays nasales de estos vasoconstrictores, la nebulicina, todas estas cosas, el disneyón por nasal, todos estos. Eso sí que hay que tener cuidado con ellos porque tienen efecto rebote. Entonces, cuando se utiliza bastante, al final, cuando se quita, la nariz se tapa más, o sea, tiene un efecto rebote. Entonces eso se dice que cuando no haya más remedio, y usarlo pocas veces al día y pocos días. No se debe usar. Los corticoides en spray nasal no tienen tanto problema. Entonces el tratamiento habitual es, ya te digo, el cromoglicato disódico y los corticoides nasales. Y por supuesto, para ambas cosas, muchas veces lo que va bien es el antihistamínico oral tomado. En pastillas lo que suele venir bastante bien también. ¿Qué consejos les darías, Alfonso, a todas esas personas que ya están empezando a notar un poco esa alergia para que, bueno, mitiguen todo lo que los estornudos, el malestar, la fotofobia? Pues cuando se empieza ya con estos síntomas, pues hombre, durante la temporada esta de polinización, cuando está polinizando el polen a los que ellos son alérgicos, se les recomienda tomar antihistamínicos esa temporada. Es un poco cambiante porque antiguamente era tradicional el mes de mayo, el que más, abril y mayo, los que más eso, pero ahora con el cambio del tiempo un poco, pues ahora florecen los almendros antes, entonces hay gente que empieza antes, luego depende mucho del clima, de si llueve mucho van a estar mejor, si llueve menos van a estar peor, pero vamos, la época esa pues tendrán que tomar antihistamínico tomado, oral. Y si con eso no es suficiente, pues a veces si tienen mucha conjuntivitis y les molesta mucho los ojos, les damos un antihistamínico además en colirio, y si tienen muchos síntomas nasales, pues le damos también otro spray nasal. Entonces el tratamiento sería el spray nasal, el colirio y el antihistamínico de fondo. Es decir, ¿recomiendas ya que empiecen a tomar antihistamínicos? Cuando empiezan los síntomas. Solo cuando empiezan los síntomas, empezar a tomarlos, y para controlarlos, la época que dure, ya te digo, es muy cambiante porque también depende mucho de la climatología, sí, depende si mucho, llueve, si no llueve, los alimentos también, en fin, muchas cosas. Entonces cuando uno empieza a notar los síntomas y está claro que es la alergia, que está empezando, pues el antihistamínico, si con eso lo controlamos bien, y si no, añadimos, pues ya te digo, el colirio y el spray nasal. Bueno, pues esperemos que también, lo que decía yo, que se preparen los clines en el bolso, porque empiezan las alergias, y sobre todo que tengan cuidado y no se contagien de unas zonas a otras zonas, con las conjuntivitis, que es lo que toca, ¿no? Eso es lo que toca. Es lo que toca. Pues Alfonso Matías, muchísimas gracias por estar con nosotros. Hemos conocido un poquito más las alergias. La semana que viene hablaremos de otros asuntos. Gracias. Muy bien, nosotros nos vamos a ir a publicidad, pero quédense porque vamos a hablar de algo que cada vez se está sucediendo más, sobre todo en mujeres, y les va a interesar. Exclusivamente mujeres. No, hay, con esto de los cambios de sexo, ahora mismo las operaciones de cirugía estética también están en vanguardia. Nos vamos y volvemos enseguida. Hasta ahora. Nos encantan solas, con azúcar o con yogur, pero quizá no conozcamos todas sus propiedades. Las fresas pueden presumir de un agradable sabor, pero también de ser muy ricas en vitamina C, potasio y calcio. Contienen mucha fibra y aportan solamente 40 calorías por 100 gramos de fruta. Pero ojo, para ello habrá que tener mucho cuidado con lo que le añadimos. Más vale tomarlas con zumo de naranja que con nata. Además, la fresa aumenta las defensas del organismo y es muy diurética. El jarabe de fresa ayuda a eliminar los cálculos biliares, y en forma de mascarillas las fresas son útiles contra los problemas de la piel, las arrugas y la insolación. Su consumo es muy recomendado en casos de diabetes, gota, reumatismo o anemia, pero cuidado, ciertas personas son alérgicas a las fresas y pueden sufrir de urticaria. Las 2:10 de la tarde. En directo seguimos y ahora sí vamos a hablar de un tema que sobre todo cada vez trastorna un poquito más la imagen de la mujer. No es que trastorne, sino que altera, ¿no? Altera. Evidentemente. Pero antes de hablar con el cirujano, que no siempre para bien, bueno, supongo. Vamos a hablarlo, no lo sé. Pero bueno, eso tenemos un debate aquí los dos. Nos lo va a contar el cirujano que le vamos a presentar a continuación. Pero antes vamos a hablarles de la cirugía y de cómo ha evolucionado. Ha evolucionado muchísimo, lo vemos.
La cirugía es la rama de la medicina que manipula físicamente las estructuras del cuerpo con fines diagnósticos, preventivos o curativos. Ambrose Paré, cirujano francés del siglo XVI, le atribuye 5 funciones: eliminar lo superfluo, restaurar lo que se ha dislocado, separar lo que se ha unido, reunir lo que se ha dividido y reparar los defectos de la naturaleza. Desde que el ser humano fabrica y maneja herramientas, emplea su ingenio también en el desarrollo de técnicas quirúrgicas cada vez más sofisticadas. Pero hasta ahora la revolución industrial no se vencerían los 3 principales obstáculos con los que se encontró esta especialidad médica desde sus inicios: la hemorragia, el dolor y la infección. A lo largo de la historia, la cirugía avanza a pasos agigantados, pasa de ser una rama más de la ciencia de la medicina, de lo cual poco se sabía y la cual pocos conocían por alguna experiencia personal, a ser una de las más buscadas y en la cual la gente más interés comienza a poner. Hace años atrás, solo 2 tipos de personas tenían acceso a los beneficios de estas cirugías. Las personas que eran derivadas a estas salas de operaciones por orden de un médico clínico o alguno por el estilo, luego de haber sufrido algún terrible accidente que haya conseguido desfigurar alguna parte de su cuerpo, y las otras eran las personas que corrían con la suerte de ser altamente adineradas, las cuales por lo general lo hacían por gusto, por el simple hecho de intentar hermosear alguna parte de su cuerpo. Por lo general, lo que más se buscaba en esos momentos era retocarse el rostro. Hoy por hoy surgen importantes y notables cambios en 3 cosas con respecto a las cirugías estéticas. Por empezar, debemos mencionar el costo de las máquinas, implantes, utensilios y demás cosas que se utilizan para proceder en esta rama de la medicina. Y este cambio se debe a que aumentaron la producción de los mismos en masa por la increíble demanda que tenían. Sí que es verdad que cada vez se demandan más este tipo de operaciones y cada vez es más asequible a todo el mundo, pero vamos a centrarnos en una concreta, que es el aumento de pecho. Eso es hoy por hoy la cirugía más demandada, y si no nos lo puede corroborar nuestro cirujano que ha llegado ya hasta nuestro plató, David Bien. David Alonso, muy buenas tardes. Buenas tardes, David, bienvenido. Muchas gracias. ¿Es verdad? Es verdad, es la cirugía número 1 en cuanto a solicitudes de cirugía estética. Cada vez más jóvenes, ¿no? Le piden por regalo de cumpleaños o incluso por ser premiadas, tenemos que hablar en femenino en esta ocasión, a sus padres un aumento de pecho simplemente pues, por sentirse más guapas, más cómodas o gustarse a sí mismas. Yo creo que un poco de eso es anécdota, lo del regalo de cumpleaños. Anécdota. Es mucho menos frecuente esa circunstancia si las comparamos con otras. Yo creo que hay 2 grupos de edad. En las más jovencitas puede que sí. Las más jovencitas, en torno a los 20 años, que no se ha desarrollado bien el pecho, que tienen muy poco pecho desde siempre, que con frecuencia vienen acompañadas de sus madres o de sus padres y que deciden solucionar el problema que han visto a su hija desde que ha ido creciendo. Y otro grupo de edad son mujeres de 30 y tantos años que ya han tenido sus hijos y que después de la lactancia el pecho cambia de forma y pierde volumen, y lo que buscan es recuperar el volumen que tenían antes de tener los niños. Hemos visto, bueno, nos has acercado hasta el plató varios implantes de silicona con varios tamaños. Bueno, aquí hay una pequeñísima, ínfima, me imagino, muestra de todo el escaparate que tenéis, ¿no? Sí. En cuanto a tipos de prótesis, hay de 2 tipos, así hablando a rasgos grandes. Unas son de suero, que son hinchables, es una concha de silicona que se hincha con suero. Y otras son una concha de silicona que está rellena de gel de silicona. Son los 2 grupos de prótesis de los que disponemos. Y luego dentro de cada una de esas 2 posibilidades podemos jugar con el volumen, con la proyección, con la base que tienen para ponerle mama, incluso con la forma. ¿Cómo es una consulta, ¿no? Cuando una persona, una chica, una mujer joven o de mediana edad quiere aumentarse el pecho? ¿Cómo es esa consulta? Es decir, ¿se le enseñan diferentes implantes? ¿Se elige el adecuado? ¿Es ella la que ya va con esa predisposición del implante que quiere o la talla que quiere? Pues
muchas veces vienen las pacientes con información previa adquirida en Internet. Ahora está muy disponible y mucha gente ya lee y entra en foros y ya trae información. Lo más habitual es que no te saben decir qué es lo que quieren. Quieren tener más pecho y lo más habitual es que nos digan, pues quiero la 90 o quiero la 95, pero no entran a decir si las quieren anatómicas, las prótesis, si las quieren redondas, si las quieren por dónde les gustaría la cicatriz o si tienen alguna preferencia en cuanto a cicatrices. Sí, porque puede ser en varias zonas, ¿no?, del seno. Sí, se puede hacer la cicatriz, por dónde metemos la prótesis puede ser o a través de la axila, que es un acceso más reciente en cuanto a su desarrollo, en cuanto a su estudio, alrededor de la areola, por la parte inferior de la areola, o por el surco submamario, en zonas que son bastante discretas y que se nota muy poco la cicatriz. Además, me imagino se habrá evolucionado mucho en este sentido y que las cicatrices ahora mismo quedarán casi en nada, ¿no? Intentamos hacer las cicatrices lo más pequeñas posibles, en zonas donde quedan ocultas. Cuando localizas la cicatriz en una zona de cambio de color, es muy disimulada. Si la colocas en un pliegue grande, como en el surco submamario o cuando haces cicatrices en la mejilla, pues este surco es bueno, por ejemplo, o el pliegue glúteo es bueno para hacer cicatrices, ahí se camuflan muy bien. Y la tendencia de todos los cirujanos plásticos a minimizar el tamaño de las cicatrices. Los resultados y los cuidados que hay que tener una vez que se ha hecho un aumento de pecho, porque no deja de ser una operación de cirugía. ¿Cómo hay que cuidar? ¿Cada cuánto tiempo se cambian las prótesis? ¿Son para siempre? Yo creo que hay muchas preguntas en torno a eso. Pues las prótesis no son para siempre, aunque pueden estar durante muchos años. En los últimos años ha habido un avance muy grande en cuanto al desarrollo tecnológico de cómo se hacen las prótesis. Los fabricantes recomiendan sustituirlas en torno a los 10 o 15 años. Si vienen pacientes pasado ese tiempo y no tienen ninguna patología, se hace una ecografía o un control, no hay ninguna patología que veamos en las exploraciones o en las pruebas complementarias, a veces nos recomendamos sustituirlas por necesidad. Se hace una revisión un tiempo después, unos años después, y si vemos que la paciente desea cambiar el volumen que tiene o poner una prótesis más moderna, pues es una operación mucho más sencilla. El bolsillo de la prótesis, donde está localizada la prótesis, ya está hecho. La cicatriz, por la misma cicatriz que se hizo, volvemos a entrar y es una operación mucho más sencilla que la primera, menos dolorosa, es sencilla y ya se pone material más moderno. Porque ¿cuál es ese proceso? ¿Cómo se interviene en este tipo de cirugía? ¿Cómo se realiza ese bolsillo? Pues elegimos, de acuerdo con la paciente, la vía de abordaje, por dónde va a tener la cicatriz, que debe de saberlo ella. En función de la vía de abordaje que utilicemos, vamos a tener un acceso u otro al sitio donde vamos a localizar las prótesis. Las prótesis pueden colocarse o delante del músculo pectoral, que es el que hace el pliegue anterior de la axila, o detrás del músculo pectoral. Eso en función de las características de la paciente y de sus aficiones. Si es muy deportista, igual está un poco menos indicado lesionar el músculo pectoral o colocar la retropectoral. O también en función del grosor de la piel que tiene por encima. Si es muy delgadita y tiene muy poco tejido celular subcutáneo, a lo mejor es más recomendable ponerlas detrás del músculo. Eso, yo creo que en las primeras consultas, cuanta más información tiene la paciente y mejor entiende las cosas, más satisfecha queda. ¿Hay algún tipo de limitación a la hora de realizarse un implante mamario, un aumento de pecho y actividades que no puedes realizar? Bueno, sí que se han oído leyendas negras, ¿no?, de la presión de cuando viajas en el avión, muchas cosas que se han oído. No sé si eso es cierto o no es cierto. Yo creo que es una leyenda que se puede utilizar como excusa para ponerte una talla más. Es decir, que has tenido algún problema con un implante y que has tenido que ir otra vez al médico para que te lo solucione. Yo creo que es parte de la leyenda urbana. Se puede viajar en avión, se puede viajar en avión. En los primeros días del postoperatorio puede estar un poco más limitada para hacer ciertos tipos de deportes o de actividades físicas. El conducir con el cinturón de seguridad puesto, pues puede ser en los primeros días del postoperatorio, pues hay que tener un poco de cuidado, pero es una recuperación bastante rápida, bastante buena
y que no tiene grandes limitaciones Y a físicas. la hora de dar el pecho, una vez que una mujer se haya podido realizar un aumento de pecho y haya sido madre, Pues cuando se colocan por la vía subareolar, por debajo de la areola, ahí se puede lesionar alguno de los conductos galactóforos, algunos de los tubitos que de la mama convergen en el pezón para sacar la leche. Cuando se colocan por vía submamaria, por el surco submamario, la glándula no se toca para nada, no hay ninguna cicatriz en la mama y desde ese abordaje vamos directamente al bolsillo que queremos, o delante o detrás del músculo. Y la lactancia no se perjudica en absoluto. Y después me imagino que tanto de forma visual como al tacto queda natural. Vamos, el grado de satisfacción de las pacientes es muy alto y al tacto las prótesis de suero, que en Europa se utilizan menos, tienen un tacto diferente. Ahí sí que en la parte inferior de la mama, que puede quedar un poco más descubierta la prótesis, el tacto de las prótesis de suero es diferente, es como una bolsa de agua y el tacto es bolsa de agua. Las prótesis de silicona, el tacto que tienen es muy semejante a la glándula y se nota muy poca diferencia con un pecho normal. En Estados Unidos, desde hace años, desde el 1992 creo, hubo una moratoria, hubo un periodo de tiempo en el que se prohibió la comercialización de prótesis de silicona, hasta hacer unos estudios, hasta saber que no daban enfermedades. Hubo unas demandas judiciales hasta asegurar por la FDA, la Agencia Americana del Medicamento, que no daban esas enfermedades, se dejaron de comercializar las prótesis de silicona. Se hicieron estudios, se investigó, se hicieron ensayos, todo tipo de pruebas, hasta poder concluir que no estaban relacionadas ni con el cáncer de mama, ni con enfermedades autoinmunes, ni con otras cosas. En Estados Unidos actualmente yo creo que se comercializan más las prótesis de suero, por ese motivo, que las de silicona. Las de silicona están reservadas solo para casos de reconstrucción mamaria y casos que por unos protocolos se deben de autorizar o se pueden autorizar el uso de prótesis únicamente redondas. Bueno, yo no sé si, me imagino que todos los implantes que se realizan no son exitosos y consentidos, pero si en alguna ocasión esa paciente no queda satisfecha con cómo queda su imagen después del aumento de pecho, ¿qué se hace? ¿Se cambia o se quedan con los implantes? No, se debe de intentar solucionar el problema. Por eso es muy importante la relación médico-paciente, antes de empezar, saber exactamente qué es lo que va a hacer. Saber cómo van a ser las cicatrices. Por eso decía al principio que cuanta más información tienen las pacientes antes de empezar, es mejor. El consultar a varios cirujanos yo lo veo beneficioso, que información que uno igual ha pasado por alto, el otro te puede hacer caer en ello, y que el tener buena información es fundamental, es la forma de evitar los problemas después. Pues David Alonso, muchísimas gracias por esta clase magistral sobre estos implantes y esta cirugía cada vez más demandada. Gracias. Muchas gracias a vosotros. Un placer. Bueno, pues nada, ya Nosotros, yo creo que están más informadas todas las mujeres de Castilla y León y de todo el mundo. Esperemos. Y nosotros, bueno, pues hemos hablado con Rosa López Monjil sobre el Alzheimer y hoy en Ávila ha tenido lugar un acontecimiento importante que nosotros también queremos destacar. Así que vamos a ver el vídeo. Era el momento en que se descubría la placa inaugural del Centro de Atención Integral a Demencias de la ciudad amurallada. Una apertura rodeada de expectación. El edificio se levanta en una parcela cedida por el ayuntamiento, mientras la Junta ha financiado la construcción y equipamiento con más de 1 millón de euros. Un centro que cuenta con 45 plazas y que al fin es una realidad. Tengo mucho que agradecer a todos los vecinos de Ávila y por fin el centro se ha terminado. Están a gusto los familiares, están a gusto los enfermos, que es de lo que se trata. De las 45 plazas, 23 son para personas en fase inicial y 22 en fase avanzada. Para dar servicio a todas ellas, las nuevas instalaciones cuentan con gimnasio, sala de estimulación y descanso, habitaciones adaptadas y despachos médicos. Son 850 metros construidos, un centro de día que va a funcionar de lunes a viernes de 10 de la mañana a 6 de la tarde, y que yo creo que le va a dar un servicio espléndido a las familias, sobre todo a las familias. En sus primeros pasos, el papel del voluntariado será decisivo. No deja de ser un centro que también tiene un espíritu de solidaridad, porque esas personas que de forma altruista dedican una parte de su día, de su vida, a cuidar a otros
y de forma desinteresada, pues hay que hacer un reconocimiento al voluntariado. Mientras continúa la construcción de la residencia de enfermos mentales del barrio de la Universidad. En este momento la Junta remata el equipamiento antes de concertar la gestión, pensando en su apertura en el menor tiempo posible. Muy bien, así que sigamos inaugurando cosas muy importantes en Castilla y León. Y nosotros hemos estado hablando de los implantes mamarios y de verdad queremos decir a todas las mujeres de Castilla y León que si tienen algún problema o si no se ven bien, alguna cosa que quieran cambiarse el aumento, la forma del pecho, pues que lo hagan, que no pasa nada. Bueno, pues está todo controlado. Exactamente. Dicho esto, nosotros seguimos abogando por, como bien decía Rocío, que cada vez se tenga más atención a nuestros mayores y es el momento de despedirnos. Mañana volveremos, como siempre, mañana con jueves. Un nuevo A Vivir Bien. Espectacular, como espectacular, siempre, sorteos de desayunos saludables día. Con nuestras catas de té, invitados especiales, psicología, pero todo eso ya mañana a la misma hora, en el mismo sitio, en directo, a las 7 de Castilla y León. A la 1 de la tarde, aquí les esperamos. A Vivir Bien, hasta entonces. Mañana. Chao.